Y este tema que le pregunté al final al diputado Pineda, les comento que está muy caliente en el MERNI, en el mercado negro de la información. Se manejan, se están manejando. Lo que pasa es que habría que preguntárselo. Obviamente los miembros del comité de disciplina del PRD no van a responder eso porque ellos estarán dándole trámite o evaluando lo que van a hacer. Pero habría que preguntarle a Martín Torrijos, el individuo, si esperaba una expulsión del PRD o si renunciaría del PRD. Y eso tiene una razón del por qué ese tema está en el MERNI. En estos momentos se está comentando. Se está comentando varios temas en el mercado negro de información. Pero uno de los que está en agenda del MERNI es ese. ¿Votan a Martín Torrijos del PRD o renuncia? Y repito, político-electoralmente tiene una explicación el por qué eso está en la agenda del MERNI. Pero a propósito, bueno, podemos hablar del PRD ahora también con nuestro invitado, pero primero vamos a hablar del primer tema, porque ya está con nosotros don Pedro Miguel González, exdiputado, exsecretario general del PRD, dirigente que conoce demasiado bien no solamente el PRD, sino el país. Pedro Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Saludos a todo el panel y Oye, a toda la audiencia. dos temas, y el primero es el que nos está dando vuelta en la cabeza. Pedro Miguel González jugó un papel determinante, por decirlo de alguna manera, en el juicio contra el magistrado Moncada, que llegó hasta el final. Me gustaría primero hacer una pregunta un tanto más institucional y que Pedro Miguel González nos pudiera refrescar la memoria a los panameños de cómo es este proceso. Ricardo Martinelli llegó, puso una denuncia ante la Asamblea, la Secretaría General recibió el documento y ahora tiene que darle trámite. En lo que Pedro Miguel González tuvo que ver en un proceso contra un magistrado. ¿Qué pasa ahora después que el documento entró a la Asamblea? Sí, bueno, eh, el documento fue recibido, como lo establece el procedimiento, por su Secretaría General. Lo que ha correspondido seguramente entre el día de ayer, el día de hoy, esta semana, es que se ha remitido a la Comisión de Credenciales. Vi que entrevistaste hace unos minutos al presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Raúl Pineda, y él eh, dio algunas declaraciones recientemente planteando las presiones que se estaban recibiendo para que se ventilara esta querella que presentó el expresidente Ricardo Martinelli ante la Asamblea. Pero para que se discuta, tiene que haber primero voluntad política. El primer paso es que se incluya dentro de la agenda de la Comisión de Credenciales la discusión de esta querella. Y le correspondería entonces a la mayoría de los 9 diputados de la comisión decidir si se admite o no se admite, si se desestima o se ventila dentro de la comisión. Mi posición particular, por lo que leí de la querella presentada, es que en efecto no tiene mayor sustento. Los sustentos principales que tienen es que hay un borrador que ha circulado en redes sociales, eh, que lo han publicado los medios escritos del señor Ricardo Martinelli, y eso es lo que se aporta como Pero, evidencia de un supuesto mal manejo. Pedro Miguel, Pero en caso de que fuese admitido, fíjate, en caso de que fuese admitido el procedimiento, lo que establece es que la comisión de credenciales debe nombrar una subcomisión de garantía que hace las veces dentro de un proceso en el sistema penal acusatorio de juez de garantías. Recordemos en el caso que mencionaste hace un pero rato. deme un segundo, porque dice, no le encuentro sustento, esa es la opinión de Pedro Miguel González, pero si la mayoría de la comisión, con voluntad política, dice, Sí, hombre, si hay sustento y vamos a darle trámites, puede habría ocurrir. entonces, habría entonces que nombrar una subcomisión de garantías que haría las veces de juez de garantías en el proceso y se le remitiría un informe al Pleno de la Asamblea Nacional indicando que la querella ha sido admitida y que es preciso que el Pleno de la Asamblea Nacional designe
a un fiscal o a una fiscal para que haga la investigación de los hechos. Así que así se iniciaría el proceso. Hay una serie de trámites que establece en el proceso especial el Código Procesal Penal y eventualmente se ventilaría en la comisión si en efecto, pues bajo la investigación del quien fuese designado como fiscal, habría mérito para primero imputar, que haya algún sustento, y luego entonces hacer la investigación profunda y posteriormente pues, todo lo que subsigue en un proceso penal. Mi opinión particular, por lo que leí de la querella, es que en efecto lo único que hay es el documento que ha circulado, que todos lo hemos visto, y se atribuye la autoría de ese, es en lo que consiste la querella, la autoría de este borrador a la magistrada que no es la sustanciadora, no es la ponente dentro del proceso. Don Pedro Eso Miguel, habría que probarlo. don Pedro Miguel, usted, por su experiencia política, usted recién mencionaba el tema de la voluntad política. ¿Usted cree que, uno, haya voluntad política para investigar a la presidenta de la Corte? Y dos, respecto a esta denuncia o querella y el proceso con el cual usted fue fiscal con el ex magistrado Moncada Luna, ¿se pueden comparar ambos procesos? No, 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 para nada. Para nada. Es más, de hecho, fíjate, en el caso del magistrado Moncada Luna, nosotros, en lo que era la parte procesal, la parte que tenía que ver con su trabajo como magistrado de la Corte, nos fue muy difícil recabar información sobre algún presunto hecho ilegal que lo hubiese cometido. Todo lo que tuvo, lo que nosotros pudimos recabar fue la parte administrativa, porque él fue presidente de la Corte y todo lo que recabamos de información era lo que tenía que fue por lo que se llegó al acuerdo finalmente con la pena que se impuso. Era información que tenía que ver con la parte administrativa del órgano judicial, o sea, no con la parte eh, propia del trabajo de él como magistrado en el pleno de la Corte, ¿no? O en la sala a la que él correspondía. Pero te repito, yo creo que son dos temas muy distintos. Yo no creo que haya voluntad en la comisión. Conté los diputados, vi que hay 3 diputados que pudiera decirse han tenido históricamente cercanía con el presidente. Uno con el presidente, uno es Benicio Robinson, por ejemplo, que es el vicepresidente de la comisión, el otro el presidente de la comisión que acaba de salir de la entrevista con ustedes, y la otra es la diputada Mayín Correa. No, no veo que tengan mayoría en la comisión. Hice ese análisis rápidamente, pero además uno de ellos, que es el presidente de la comisión, es el que se quejó el día de ayer de que había presiones para que se ventilara este tema. Ustedes lo acaban de entrevistar y en efecto no creo que haya voluntad política en la comisión de credenciales para siquiera admitir, porque reitero, a mi criterio es una querella que se ha presentado más bien como una maniobra publicitaria, pero no creo que tenga ningún efecto desde el punto de vista jurídico. Casualmente, don Pedro Miguel, hay dos temas que giran en torno en este momento al expresidente Martinelli, que es lo de la casación y ahora la denuncia que presentó en la Comisión de Credenciales de la Asamblea en contra de la magistrada presidenta de la Corte. ¿Cómo afecta una cosa a la otra? O si es que lo afecta. O sea, si se inicia la investigación contra la magistrada presidenta, ¿qué pudiera pasar con la casación? No, nada, no pasa nada, porque en el peor de los casos, si es que existiese la voluntad en la comisión de admitirla, de eh, hacer todo lo que planteé hace un rato, designar un fiscal, que eh, solicite imputarle cargo y que la subcomisión de garantía avale esta imputación y se abra un proceso de investigación y una de las medidas cautelares que se presente sea la separación del cargo, ahí hay un suplente. Ella tiene su suplente, así que no creo que eso afectaría en nada la decisión. Pero reitero, no creo que se llegue a ese Hasta punto. allá. A Se le ver, bajó don el Pedro volumen a Miguel. tu micrófono. ¿Señora qué? Dígame. Que a don Pedro Miguel se le bajó el volumen del micrófono, se escucha muy bajo. Y ahora me escuchan. Sí, Ahora perfecto. sí me escuchan. Sí, se Perfecto. escucha.
Don Pedro Miguel, estamos a puertas del inicio de la campaña electoral. Estamos, nada, a cuestión de días. Y tendremos poco tiempo para ver lo que harán los candidatos presidenciales para buscar la silla de las Garzas. Le pregunto, aquí el diputado Raúl Pineda hace cuestión de 10 minutos dijo que ellos van con todo y que PRD, 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 PRD. Para usted, la loma está difícil, ¿no? De subir para el PRD. Sí, bueno, te voy a contestar esa pregunta, pero hay un comentario que yo quiero hacerle a ustedes que está referido al tema del proceso del expresidente de Martinelli. Y el comentario final que quiero hacer al respecto de este proceso es que si no se establece una decisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema respecto a la casación y el, la decisión se toma, por ejemplo, de inadmitir la casación y queda en firme la sentencia, y esto ocurre después de que el Tribunal Electoral ha publicado la lista de los candidatos y dentro de esa lista aparece el expresidente Ricardo Martinelli, habría que ver si esa decisión lo saca de la carrera. Ojo, hay precedentes. Mayín Correa fue candidata a alcalde en el año 94, habiendo sido condenada e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por un año. Yo no sé si lo recuerdas, Edwin, pero ella gana las elecciones. Ella ha sido condenada, fue inhabilitada, pero no se le cercenó el derecho a correr. Es decir, pudiera darse el caso de que la decisión se dé después de que ya ha sido publicada en el boletín electoral esa postulación y no necesariamente esa decisión va a sacarlo de la carrera presidencial. Eso es un elemento que hay que tener en el escenario. Voy a tu pregunta. Sí, creo que el escenario, como lo he dicho en otras ocasiones, es totalmente impredecible lo que va a ocurrir. Primero, por el tema de la candidatura de Ricardo Martinelli, que hasta el momento sigue luciendo como favorito en las encuestas. La única forma de que corriendo él no gane las elecciones es que no solo se ejecutaría la sentencia, sino que al mismo tiempo deje de ser candidato presidencial. O que surja dentro de los candidatos que tienen alguna posibilidad un fenómeno de polarización y que le drene los votos a los otros candidatos que no tienen posibilidad. Pero hasta el momento eso se ve remoto porque ha sido muy consistente ese liderazgo en las encuestas durante los últimos 2 o 3 años del expresidente Martinelli. Así que un escenario es con él como candidato, otro escenario es con él fuera de la carrera. Si él sale de la carrera, entonces sí, coincido de que hay, hay un escenario muy impredecible. Habría que ver quién puede tener la posibilidad de capitalizar. Y ahora que ya estamos en el mes de enero y parecen haberse apaciguado los ánimos con respecto al tema tan álgido que conmovió al país durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, y las aguas comienzan a volver a su nivel, entonces ahora habrá que hacer mediciones, veremos cuáles son las estrategias, qué candidatos son los que pueden hacer las propuestas que generen confianza en los panameños para poder ganar y captar el voto. Pero entonces yo le hago una consulta. Ricardo Martinelli no corre por decisión de la Corte Suprema de Justicia, adentrándonos en el departamento de especulaciones. ¿Usted cree que el PRD, ya tomando en cuenta esa visión, puede volver a gobernar sin Ricardo Martinelli en la contienda? El PRD con Gaby Carrizo, no el PRD con Martín Torrijos. El PRD con Gaby Carrizo tiene posibilidad. Te repito, tendría que ver estudios de mercado para poder plantearte eso. Creo, lo veo muy, muy difícil. Extremadamente difícil. Veámoslo de esta manera. Vamos a ver. En los últimos 40 años, ningún gobierno ha repetido, en primer lugar. Tuvimos la posibilidad de hacerlo en el año 99, igual pudimos hacerlo en el año 2009 y nosotros, a lo interno del PRD, generamos la tormenta perfecta en ambas ocasiones para perder la reelección. Que somos quizás los que hemos estado más cerca de lograrlo.
Así que es bastante difícil. Pero además de eso, añade el factor de que hay dos candidatos del partido que están corriendo. O sea que no es una tarea fácil realmente concitar el respaldo de la mayoría de los panameños para repetir en el gobierno. No digo que es imposible, pero lo veo remotamente difícil. Y al final, ¿a qué candidato del PRD apoyará Pedro Miguel González? Tú sabes que creo que esa pregunta me la hace mucha gente. No, esa es una pregunta envenenada, Pedro. Es una No, pregunta... pero él tiene No, que no, no, tener, no, no, ya me la han hecho. ya decidido a quién va a apoyar, ¿no? Mira, ya me la han hecho. Esa pregunta me la han hecho, Flor, muchas veces. Es más, me la hacen todos los días. La gente me llama para preguntarme. Y entonces yo les Sí. digo, que, bueno, generalmente son gente del partido, ¿no? No necesariamente gente del partido, pero gente que puede simpatizar con Martín Torrijos o que puede simpatizar con nosotros como partido. Y entonces yo siempre les digo, bueno, ¿y quién te parece mejor candidato? Y entonces ellos me contestan. Y entonces, bueno, ahí tienes tu respuesta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que generalmente hago. Mira, ese es tu candidato, pues. Eh, yo sí creo, y eso lo vamos a ver pronto, porque ya vi que empezaron a circular encuestas, no sé qué tan serias son, y marcando algunos escenarios, pero iniciada la competencia, ya la carrera en firme, a partir del mes de febrero, y sobre todo en el mes de marzo y abril, la mayoría de los miembros del partido, la mayoría de los miembros del partido van a tomar una decisión. Y yo pienso que todavía es posible, sigo creyendo en que todavía es posible tener una candidatura unificada del torrismo. ¿A qué me refiero? Llegó el mes de marzo, el mes de abril, ves cómo están los competidores en la carrera. Hay uno que tiene opción, el otro no tiene opción. Si la inmensa mayoría de los miembros del partido se vuelca por ese candidato tiene opciones de ganar. O sea, si, como se decía hace un rato, si la mayoría del partido, porque ojo, habría que ver cuál de los dos candidatos tiene mayor aceptación fuera del partido y puede atraer mayor cantidad de votos a su propuesta presidencial. Pero aquel que tenga el respaldo de la mayoría del partido entra en la carrera. Sin Martinelli es una cosa, ¿no? Sin Martinelli creo que los tres que tienen opción son, o más opción, pues, son Martín Torrijos, Rómulo Rux y Ricardo Lombana. Gaby está haciendo un gran esfuerzo, creo que está haciendo un gran esfuerzo. Ellos, como lo han dicho, lo dijo el que entrevistaron hace un rato, están tratando de consolidar o cuestionar el voto del partido, pero la gente en el imaginario colectivo de la sociedad no identifica a Martín Torrijos como alguien ajeno al partido. Por más que esté ocurriendo fuera del partido, todo el mundo reconoce cuáles son las circunstancias en las que se ha determinado este escenario. Así que creo que al final va a pesar mucho esto que te estoy diciendo. Si se logra, uno de los dos candidatos logra consolidar la mayoría del voto, tiene chance de entrar en la carrera. Pedro Miguel, usted fue diputado y acabamos de hablar con Raúl Pineda y lo que sí no se puede ocultar es el hastío de la gente por la Asamblea Nacional. Eso es una realidad y no es una realidad solo de Panamá, sino de todo el continente. Cuando uno ve los números de este tipo de encuestas, creíbles o no, uno lo que puede ver es la baja calificación positiva que tiene el Ejecutivo y que tiene el Legislativo durante este quinquenio. Le pregunto, ¿usted, así como cree que va a ser cuesta arriba la campaña de Gaby Carrizo para seguir en el poder ahora como presidente, usted también cree que al PRD le va a ir picho, como dicen en Colombia, en la Asamblea Nacional o en las legislativas? Creo que vamos a tener, creo que la próxima asamblea va a ser una asamblea mucho más fraccionada que la que tenemos ahora. Fíjate que el PRD tiene 35. Por un diputado no tenemos solo con el PRD la mayoría en la asamblea. En esta vuelta no va a ser así. Yo creo que vamos a tener la más baja representación en, en la Asamblea Nacional después de la que tuvimos durante el gobierno de Guillermo Endara. ¿A qué me refiero? A que, vaya, hay dos partidos grandes que compiten con el PRD
Cambio Democrático y el panameñismo que se han unido, si en los circuitos uninominales tienen, en aquellos circuitos uninominales donde ellos tengan una sola propuesta, nuestros candidatos van a tener muchos problemas. No es que es imposible, yo creo que hay candidatos del PRD en circuitos uninominales que tienen chance de ganar a pesar de la unidad de esos dos partidos. Pues son el PRD y esos dos partidos son los únicos que tienen presencia territorial en todos los corregimientos, en todos los distritos y en todos los circuitos del país. Entonces, en la unión de ellos dos, en circuitos uninominales, nos puede afectar mucho, además de la carga negativa y el desgaste que te genera ser candidato de gobierno. Entonces, es probable que tengamos una fracción parlamentaria un poco menor que la que tuvimos durante los gobiernos de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. En aquellas dos ocasiones tuvimos 26 diputados en la Asamblea. Ahora pudiéramos pensar en una fracción parlamentaria un poco más reducida que la que tuvimos en ese momento. Pero te repito, o sea, estoy viendo cosas que ocurren y creo que quizás en algunos circuitos plurinominales donde pensé que solo tendríamos un diputado, es posible que saquemos diputados y residuos. Así que es probable que superemos los 20 diputados en la vuelta que viene. Le traslado esa duda que usted menciona sobre la heterogeneidad que va a tener la Asamblea Nacional con los diferentes factores políticos, tomando en cuenta, repito, el desgaste que ha tenido el PRD durante este quinquenio. Se pudiese hablar de un crecimiento de la facción independiente, se pudiese hablar de un crecimiento de la facción del panameñismo, y eso va a hacer que la Asamblea sea mucho más etérea, ¿no? Heterogénea en este caso. ¿Qué tanto le aporta esa visión o esa fotografía a la democracia, una asamblea tan dividida? Eso por un lado. Y por lo segundo, otro fenómeno que va a ocurrir seguramente, y es que quien llega al poder lo va a hacer con un porcentaje menor seguramente al que tuvo el señor Laurentino Cortizo, que fue 33, 34%. Podemos tener un presidente que llega al poder con un 28%, 27%. Esos dos factores, ¿usted cree que le hacen daño a la democracia? Un bajo porcentaje de votos para el presidente y una asamblea completamente fragmentada. Sí, yo pienso que todavía es muy pronto para determinar si el que va a ganar las elecciones lo va a ganar por ese margen, pero es probable. Lo que tú acabas de plantear es una posibilidad, tener un presidente que gane con alrededor del 30%. Yo no creo que eso le reste legitimidad. Son las reglas del juego que hemos venido adoptando a lo largo de casi 40 años y no creo que le reste legitimidad. Por ejemplo, Pérez Valladares ganó con alrededor del 33-34% las elecciones del 94, logró conformar rápidamente una mayoría parlamentaria sólida, robusta, tomó decisiones acertadas durante los primeros meses y en el mes de diciembre del año 94, a 3 meses de ser presidente, ya tenía un 80% de popularidad, por ejemplo. O sea, mucha gente que no votó por Pérez Valladares vieron positiva su gestión a cortos meses. Entonces, hemos tenido presidentes que han ganado abrumadoramente, como el caso del señor Martinelli, que ganó con más del 60%, pero a pesar de que logró consolidar también una robusta fracción, utilizando todos los mecanismos que pudo en la Asamblea Nacional, vimos cómo fue desgastándose en su gestión. Yo pienso que eso no le restaría legitimidad. Lo que sí sé, y es evidente, y eso debe saberlo el país, es que no importa quién gane las elecciones de este año, va a enfrentar problemas gravísimos. Ya es impostergable resolver la crisis financiera del programa de pensiones de la Seguridad Social. Y eso va a obligar al próximo gobierno a generar los consensos que sean necesarios. Y para ello, sin duda, va a tener que apoyarse en una mayoría legislativa. Yo creo que gane quien gane, está obligado en los primeros meses a poder generar esos consensos. Y va a depender mucho, fíjate, también de cuáles sean los planteamientos. Porque si hay algo que veo que está ausente en el escenario político actual, es que prácticamente no se escuchan propuestas concretas para resolver los problemas del país, de parte de ninguno de los candidatos hasta este momento. Algo que ocurrió, por ejemplo, en las primarias del PRD o en las primarias de los otros partidos, éramos muy pocos los que realmente estábamos haciendo planteamientos. Creo que la única que está haciendo planteamientos de fondo y la noto muy ausente últimamente en el debate nacional, o lo hacía hace algunos meses, era la señora Maribel Gordón.
pero el resto no están tocando de fondo, por ejemplo, cuál sería la solución propuesta para resolver la crisis financiera del programa de pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. Pero hay muchos otros temas sobre los cuales hablar. Proponerle al país cómo se va a financiar el desarrollo con un país hiperendeudado. Cuando el presidente de Torrijos salió del gobierno, debíamos alrededor de 10.500 millones de dólares. Ahora, cuando termine este gobierno, 15 años después, vamos a estar debiendo 5 veces esa cifra. Es decir, alrededor de 50.000 millones. El servicio de la deuda todos los años nos está costando entre 5 y 6.000 millones de dólares. Es decir, lo que se paga en intereses, solo en intereses por esa deuda enorme que tenemos. Entonces, ¿cómo financiar el desarrollo, la educación, la salud, los servicios básicos para generar una sociedad de bienestar? Eso es lo que debería estar en el fondo en la mesa de discusión del debate nacional, pero lamentablemente no lo vemos. Y esperamos que a partir de febrero esto ocurra. Ahora, Pedro, aquí el tema es interesante porque yo le preguntaba hace un momento a Pineda, a Raúl Pineda, qué decía su bolita de cristal en cuanto a, por ejemplo, cuál sería la suerte. Y digo la bolita de cristal porque solamente los miembros de la Comisión de Disciplina del PRD sabrán si habrá la voluntad política para expulsar o no, por ejemplo, a Martín Torrijos. O como se está comentando en el Merni, ¿y qué pasa si Martín Torrijos renuncia? ¿Y por qué? Porque este tema está en la agenda del mercado negro de la información. Porque un poco las preguntas que le hice a Gonzalo y la respuesta que le acabo de escuchar ensayar a Pedro Miguel, es que el cuestionamiento a los partidos políticos es fuerte, y usted lo sabe porque usted recorre el país. El cuestionamiento es fuerte. Entonces, mientras más grande es el partido y más tradicional es el partido, el cuestionamiento es más grande. Entonces, aquí el tema es, vamos a hacer el escenario por un segundo sin Martinelli, porque cuidado con ese escenario, también puede que el pronunciamiento de la sala penal salga cuando las papeletas ya están impresas, que es lo que quiere Martinelli. Martinelli aspira a que si sale el pronunciamiento del fallo, ya las papeletas estén y él aparezca aunque esté inhabilitado. Ese es el cálculo que está haciendo Martinelli, para que estemos claros. Porque si él aparece, aunque quede inhabilitado, pero aparece, y aquí el subdirector de organización electoral explicó que habrá que dar las instrucciones a las juntas circuitales para que esos votos no sean escrutados para Martinelli, sino para José Raúl Mulino. Martinelli tendrá un argumento más para revolver el país. El cálculo que está haciendo Martinelli es aparecer en la papeleta, habilitado o inhabilitado. Ese es el cálculo que le está haciendo. Con eso en mente, claro que el escenario, pero Miguel lo ha explicado muy bien, con Martinelli en el escenario es un análisis diferente a Martinelli no en el escenario. En cualesquiera de los dos escenarios, dice Gonzalo, está el PRD subiendo la loma con la mochila llena de piedra. En cualesquiera de los dos escenarios. Porque es el partido de gobierno. Pero por otro lado, de manera inesperada, creo yo, por lo menos para mí, aparece la figura de Martín Torrijos, que sin el PRD, sin contar con la papeleta del PRD y contando con una papeleta de un mini partido, marca 10 puntos, 12 puntos, 15 puntos, dependiendo de qué encuesta uno quiera ver, pero marca. Eso complica más el panorama para el partido PRD, pero bien. Ahora bien, ¿qué pasaría si lo expulsan? ¿O qué pasaría si renuncia? ¿Cómo sería el análisis para el PRD? Yo no creo que el proceso de expulsión de Martín Torrijos progrese, Okay. porque no creo que haya la voluntad ni en la dirección del partido ni en los que conforman el Tribunal de Disciplina del partido para llevar ese proceso en esta etapa. Fíjate que Raúl Pineda lo dijo hace un rato, Sí. y claramente, no es solo la posición de él. Yo he hablado con algunos de los miembros del Tribunal de Disciplina y no les veo ese interés. Creo que el mayor Okay. beneficiado, si eso se ventila, es el propio Martín.
¿no? Porque lo distancia más del partido que pudiera ser uno de los cuestionamientos a su candidatura presidencial en este momento. Entonces lo victimiza. No creo que avance el proceso. Una cosa, ahora, si Martín Torrijos gana las elecciones, que es una posibilidad, yo creo que todo el mundo le va a entregar las armas. Desde la dirección del gobierno actual hasta la dirección del partido. Todo el mundo le va a entregar las armas y bueno, habrá que recomponer la dirección del partido porque eso significaría que el PRD perdió las elecciones presidenciales. Y siendo él miembro del partido, obviamente habría que hacer un recambio en el liderazgo partidario a corto plazo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y eso se pudiera hacer fácilmente a través de un directorio nacional. Eso no creo que... Es que ese trámite ya lo conocemos dentro del partido. Pero si él pierde las elecciones, y el PRD también pierde las elecciones, es decir, gana otro candidato, sea Martinelli u otro de los candidatos, y nos vamos todos a la oposición. Entonces, el futuro del PRD, avanzando ese proceso disciplinario en contra de él, que creo que es lo que harían para sacarlo de la escena del partido, creo que en ese caso él no esperaría a que lo expulsen y seguramente renunciaría. Y entraríamos en una etapa de fractura, como ha ocurrido con otros grandes partidos en América Latina. Creo que le sería muy fácil, después de las elecciones, habiendo obtenido un caudal importante de votos, crear un nuevo partido político y llevarse gente muy buena del PRD. Yo espero que eso no sea lo que ocurra. Te repito, espero que lo que ocurra es que entre los meses de marzo y abril, la inmensa mayoría de los miembros del partido vean cuál de los dos candidatos es el que realmente tiene opción y se vayan por esa línea, dándole posibilidades de ganar las elecciones. Es lo que espero que ocurra. Pero ya te digo, o sea, ventilar el proceso disciplinario en contra de Martín Torrijos en estos meses no lo veo por parte ni del tribunal ni de la... Creo que el mayor beneficiario en todo caso sería él desde el punto de vista electoral. Okay. Y no creo que eso ocurra. Fíjese bien, don Pedro, que hay un tema que a mí me fascina y es el tema internacional. Por eso trabajo en lo que trabajo. Y hemos tenido un debate maravilloso el profesor y mi persona con respecto a la posición de los candidatos con respecto a temas internacionales. Usted sabrá que lo que está pasando en el mundo hoy, sobre todo cuando estamos tan globalizados, afecta a Panamá. Desde la guerra en Ucrania, la posición en Gaza, lo que está pasando en Estados Unidos, Argentina, bueno. Y a mí me llama la atención que la poca preocupación que muestran los candidatos frente a esos temas eh, permee o no en votos, porque siempre le sacan a relucir a Maribel Gordón las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces a la gente sí le interesa el tema internacional, porque cuando se habla de Bukele sí lo aplauden, ¿no? La consulta es, ¿usted cree que el debate sobre las circunstancias que está viviendo el mundo tiene que elevarse entre los candidatos que van a buscar la presidencia? Por supuesto. Yo pienso que los candidatos a presidente, bueno, eventualmente tienen el interés de dirigir el país. Sería bueno saber qué piensan ellos sobre lo que debe ser el rol de Panamá en el contexto internacional. Yo creo que es válido fijar posiciones sobre temas internacionales. O sea, lo que está ocurriendo, la masacre que está ocurriendo en Gaza es inaudita e inaceptable. Digo, todos somos amigos de la comunidad hebrea aquí en Panamá. Y sabemos que lo que ocurrió en el mes de octubre, a inicios de octubre, los ataques que hubo por parte de Hamas no pueden ser tampoco aplaudidos o aceptados, pero lo cierto es que es un territorio ocupado, acusado, y lo que está ocurriendo es que la gente que está muriendo ahí son niños, mujeres, ancianos, gente que no tiene nada que ver con aquellos hechos. Y lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente a lo largo de las décadas es el acoso, el cerco, y las limitaciones a un pueblo que tiene derecho también a tener un territorio donde habitar. El caso del pueblo palestino. Yo creo que ahora todo el mundo lo que está haciendo es mirando para otro lado, nadie quiere buscarse problemas con la comunidad hebrea. Es realmente lamentable. Ahora, cuando tú dices esto, entonces te asocian como enemigo del sistema, eres comunista, eres de izquierda, etcétera. Pero al final el pueblo palestino tiene derecho a existir. Existieron
desde hace miles de años y tienen derecho a existir. Lo que está ocurriendo inauditamente con ¿Usted el cree? aval de Estados Unidos y la mirada hacia otro lado de parte de las grandes potencias es terriblemente triste lo que está ocurriendo. Por mencionarte un tema. Pero bueno, en medio de una Pero campaña electoral, te pregunto, o sea, en medio de una campaña electoral, pensarán los candidatos, ¿qué me aporta a mí opinar al respecto de esto? He visto no, a claro, todos los he visto más bien mandando mensajes de solidaridad con el pueblo de Israel y una especie de aval a lo que está haciendo Israel, a la masacre genocida que está haciendo Israel en Gaza, por ejemplo. es que justamente le pregunto, fíjese que la noticia de última hora acaba de salir y es que la Corte Internacional de Justicia rechazó la solicitud de Israel de desestimar los casos o el caso presentado por Sudáfrica por genocidio. La decisión fue tomada 15-2, 15 votos a favor de rechazar esa solicitud de Israel de desacreditar lo que Sudáfrica había introducido por el caso de un posible genocidio que se estaría cometiendo en Palestina. Pero fíjese que usted menciona algo que es importante y es, hay un lobby inmenso dentro de la comunidad judía que de alguna u otra forma genera un rechazo para quien levanta la mano a favor de Palestina y en contra del actuar de Israel. ¿Usted cree que asumir esa posición le restaría votos en Panamá a algún candidato? Es decir, es que lo que está haciendo Israel, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esta conversación, pero ¿usted cree que eso le restaría votos a un candidato o no le Es muy afectaría? probable, es muy probable. Es muy probable que hacer este tipo de planteamientos, como lo estoy haciendo yo, sea utilizado por los candidatos adversarios para decir, mira, está a favor de Hamas, está a favor del terrorismo. O sea, no en favor del derecho del pueblo palestino, sino a favor del terrorismo, que pudiera ser utilizado de esa manera. Además de que, en efecto, eh, vaya, una de las comunidades, quizás la comunidad con mayor cantidad de recursos económicos, no a nivel de Panamá, a nivel del mundo, es la comunidad hebrea. De hecho, si te pones a ver el gobierno de los Estados Unidos, eh, bueno, Blinken es judío, la secretaria del Tesoro es judío. Bueno, desde la época de Henry Kissinger y mucho antes, la comunidad judía tiene un gran poder en Estados Unidos y en Inglaterra y en buena parte de las potencias económicas occidentales. Entonces, hacer eso de repente no es buen rédito porque en esta campaña electoral también todos los candidatos están esperando que esa comunidad apoye a uno u otro candidato, o sea, o miembros de esa comunidad apoyen a uno u otro candidato. Pero, No, yo no creo, Pedro Miguel, yo no más puedo allá estar porque de estamos acuerdo, hablando. no puedo estar de acuerdo con eso en un punto. O sea, no puedes comparar el terrorismo con un Estado democrático como lo es Israel. O sea, no hay términos de comparación. No, El pero ¿por qué terrorismo es dices? terrorismo. ¿No? No, A mí no pero me da ningún miedo la comunidad judía, porque a mí la comunidad judía ni me no quita ni me caigas en pone. eso, Edwin, no caigas en eso, fíjate, yo no estoy No, pero hablando, como no, escucha, jamás yo no que estoy, es. escucha, yo no estoy hablando de eso, no estoy dándole ningún favor a más, estamos hablando de quienes están muriendo día a día en Palestina, en Gaza, de cómo, viste el mapa de la creación del Estado de Israel en 1948, viste el mapa ahora, viste cómo se fue reduciendo y cómo lo han ido acusando, cómo han ido encerrando, existe el campo de concentración más grande que ha tenido la historia del mundo es Gaza hoy. Y encima, ahora los están masacrando. Es una aniquilación lo que está Pero ocurriendo producto, yo no lo en Palestina. justifico, pero ¿producto Claro. de qué? Entonces, no puedes Pero mirar para otro lado. No puedes, no. Que hubo un acto terrorista. Sí, en efecto, hubo un acto es terrorista. así, Y hubo una respuesta. Pero no puedes arrasar con una población como lo están haciendo es en correcto. lo que está ocurriendo. O sea, y mirar para otro lado como si nada estuviera ocurriendo. Pero fíjate, ahora nos hemos enfocado en ese tema. Yo sí quisiera, para contestar la pregunta de Gonzalo, ver que los candidatos presidenciales nos digan cuál sería la postura de Panamá No va, en la escena Pedro, internacional. Si usted y vamos a yo, seguir siendo un satélite de la política Pedro, exterior de los Estados Unidos en la región, o si por el contrario vamos a actuar con personalidad propia, como lo eh, hicimos en el pasado con Pedro, Omar usted y yo Torrijos sabemos que y eso no otros va a gobiernos ocurrir. sucesivos. Eso no va a ocurrir porque va a ocurrir lo mismo que estoy viendo en el YouTube, de 400 y tanto, con el tema internacional ya bajó a 300 y tanto. Es así, seamos realistas. Otra cosa es lo que nos gustaría que ocurriera.
Otra cosa es la realidad que tenemos al frente. Un electorado panameño Edwin, que no Edwin, reacciona a esos temas. yo te estoy contestando lo que me preguntó Gonzalo. No, pero No por eso, traigas ese porque tema. es que esta discusión, Gonzalo, y yo la hemos tenido. El electorado no reacciona a esos temas. A mí me No, gustaría también, al igual que a Pedro Miguel Y González, más bien escuchar a sirve, los candidatos hacer oye, planteamientos internacionales, pero no es claro, y real. más bien sirven, Edwin, en medio de una campaña electoral para que tu adversario político te busque entonces el lado débil para atacarte, sea cual sea tu posición. a mí, yo en ese debate que el profesor menciona, don Pedro, yo sí estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un candidato, pero es así, no es lo mismo un candidato que diga, yo no condeno ni catalogo a Cuba, Nicaragua y Venezuela como dictaduras, que está en todo su derecho, a aquel que dice, eso sí es una dictadura, o aquel que levanta la mano y dice, es que Nayib Bukele está violando algunos derechos Porque Cuba, civiles. Nicaragua y Venezuela lo ven como algo negativo y por eso se lo sacan cada vez que pueden a Por Maribel. eso, Pero los otros no lo ven como negativo. ¿Cómo te lo explico? Los otros no lo ven como negativo. Entonces, bueno, el electorado, perdónenme, el electorado que seguimos bajando, el no electorado importa. no reacciona a esos temas. Por No eso, pero reacciona. entonces ¿Por qué? Porque tienes un nivel de desempleo muy alto. escúcheme, Tienes un no, nivel, lo que a ti te preocupa, tienes un nivel de informalidad muy alto. ¿En qué le resuelve lo discúlpeme, informal discúlpeme. Israel y Gaza? En O sea, nada. bueno, no, pero le voy a decir algo. Lo que dice Pedro Miguel, ¿usted lo desestima? Si un candidato Lo dice, es desestimo que, no, electoralmente. por eso, Lo ya desestimo va, electoralmente. un momento. Si un candidato fija posición en contra de lo que está haciendo Israel, ¿eso no le resta voto al candidato? Yo no creo. Yo no creo. Bueno, Pregúntale al desempleado si eso le quita o le pone, pero Miguel no, sabe lo que yo estoy hablando. pero es que la Pero comunidad Miguel sabe lo judía, que estoy hablando. la, com- Pregúntale al informal la si eso le quita o comunidad le judía pone. también vota o no vota. Es mínima en Pero Panamá. vota o no vota. Sí vota, Ok, pero no perfecto. determina una elección. Es mínima, pero es importante. Es Es importante, importante, por supuesto que lo es, pero no determina una elección. Edwin, y es importante desde el punto de vista financiero también. Claro, por supuesto que sí, pero Miguel, pero electoralmente la comunidad judía en Panamá no determina, digo, voto a voto, no me refiero en plata, Estoy de voto a acuerdo, voto estoy de acuerdo con en una esa parte. elección. Entonces, a mí me gusta, si a mí el tema me apasiona también, pero yo tengo claro que La gente quiere ver cómo le va a resolver sus problemas la inmediatos. concreta, así es. Transporte, es decir, los problemas del país. Es correcto. Y por eso te digo que es importante que ustedes como medios, y que todos los medios, le exijan, y la sociedad en términos generales le exija a los candidatos hablar sobre la solución de los problemas inminentes que tiene Panamá. Y uno de ellos, repito, vaya, creo que va en los primeros meses del próximo gobierno va a hacer crisis, es el tema del seguro social. Es correcto. Es correcto. Y es de eso lo que la gente quiere escuchar. Sí. Es de eso lo que la gente quiere escuchar. Pero en fin. Pero Miguel, muchas gracias. Muy No, amable. gracias a ti por la entrevista. Que estés bien. Saludos a toda la audiencia y saludos a todos los Wow. españoles. 8:19 minutos. Antes Aquí me de están irme, regañando, miren, me están regañando. así que dicen. Por culpa suya. ¿Pero por qué? ¿Qué dicen? Así como el tema xenofóbico hacia Venezuela les incomoda, el antisionismo no es lo mismo. Eso no se hace, dice aquí el oyente. Sí, pero Edwin, Vete ahí. Edwin, escucha. Porque Gonzalo sí quiere el debate, mira. No, o sea, a mí también me gusta y me apasiona, pero No, pero escucha. Decir que lo que está ocurriendo en Gaza es una masacre de gente inocente por parte no del pueblo de Israel, sino del gobierno radical de ultraderecha de Benjamín Netanyahu. Ser antisionista no es correcto. no lo es. No es Tener un correcto. juicio crítico Nosotros no no estamos en es. contra del pueblo de Israel. Nosotros estamos, en todo caso, en favor del derecho del pueblo palestino a coexistir con el pueblo de Israel de manera pacífica. Es lo único que No, estamos. eso. Estoy totalmente de acuerdo. Hacer un cuestionamiento y tener un juicio crítico sobre lo que está ocurriendo no es ser anti-Israel, ni anti-judío, ni antisionista. Eso, Exacto. absolutamente de acuerdo.
El tema es que uno, desde el punto de vista electoral, yo pienso que el electorado panameño no reacciona a esos temas. Yo Y coincido. dos, si uno se mete en el tema, tiene que verlo efectivamente de una manera muy integral, de una manera muy completa. Es a eso a lo que me refiero. Bueno, pues ya me Ok. gané mi regaño aquí. Está bien. Saludos. Gracias, Pedro.